Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas en las que estamos disponibles como igualmente TikTok e Instagram. Allí nos pueden contactar, nos pueden sugerir temas, nos pueden pedir su invitación, nos pueden sugerir cualquier cosa que deseen. Se pueden poner en contacto directo con nosotros y allí subimos material interactivo, material extra, material sacado de los episodios, y también nos pueden escuchar en las plataformas en las que estamos disponibles como Spotify, Apple Podcast, YouTube y demás dirección. Estamos en tormenta, estamos en lluvia, estamos en huracán, estamos en lo propio del Caribe que ya hemos mencionado anteriormente. En la República Dominicana parece que nunca vamos a estar preparados para ese tipo de cosas, ni cultural ni estructuralmente. Entonces vamos con las preguntas de rutina, y la primera pregunta va de la mano con lo que vamos a hablar hoy. O sea, la respuesta que daré a esa pregunta. Y la primera pregunta es: ¿qué ha estado pasando por la mente de Brian Santana Núñez estos días? Y en estos días de lluvia, de, vamos a decir, huracán, tormenta tropical, Melissa, pues no me deja de sorprender la capacidad que todavía hoy en 2025 de no respuesta como se debe ante estos fenómenos que siempre nos veremos, vamos a decir, involucrados por la condición de posición geográfica que tenemos. Me sorprende la capacidad que tenemos de no respuesta, ni estructural ni culturalmente hablando, porque también la población no ayuda mucho, que digamos. Y creo que las autoridades actúan también conforme a la respuesta que da también la población. No todos, pero sí una gran mayoría es suficiente y que causa problemas. Me deja mucho que pensar, porque si esto es una condición de vida que tenemos, imagínense con las demás cosas que no son condicionadas, que no son, digamos que un evento inminente, sino que son situaciones de administración circunstanciales. O sea, estamos mal. La otra pregunta tiene que ver con qué canción, artista ha estado pasando por mi mente últimamente en estos días. Y realmente he estado dándole mucho oído a un artista español que se llama Midas Alonso. Y tiene una forma peculiar de rapear y de transmitir sus mensajes. Y es bueno, es bueno. También he estado escuchando mucho synthwave de los 80, 90. He estado escuchando muchos artistas, muchas canciones variadas. No una en específica, pero sí he revisitado por ahí. Revisitado. Entonces, yo dije en estos días, acá, pero ¿por qué es que a la gente le gusta tanto lo prohibido, lleva tanto la contraria? ¿Por qué nos gusta tanto lo prohibido? Y hablando de las situaciones y los numerosos videos de personas haciendo y deshaciendo en las calles mientras habían cientos y cientos de sitios llenos de agua y la gente hasta jet ski sacó. ¿Por qué a la gente le gusta tanto lo prohibido? Y me puse a investigar, me puse a hablar con personas y sacamos, vamos a decir, ciertas conclusiones y encontramos ciertos estudios de los que hablaremos. Entonces, lo principal, psicológicamente hablando, médicamente hablando, hay digamos,
qué es lo que despierta el deseo de lo prohibido? Sería la primera pregunta. Pero hay un efecto, un fenómeno que se llama reactancia psicológica. Que eso es un estado emocional en el que la persona se motiva cuando entiende que se le está privando de su libertad. Y eso pasó mucho en la pandemia, por eso surgieron los teteos. Porque las personas decían, a mí me están prohibiendo mi libertad, mi libre capacidad de hacer lo que a mí me dé la gana dentro del marco legal. Entonces, cuando la persona entiende que su conducta está siendo coartada, limitada o amenazada, entonces sucede un fenómeno que se llama, como les dije al principio, reactancia psicológica. Y entonces inmediatamente nos prohíben hacer algo, pues entonces, y entendemos que se nos está cohibiendo, pues hacemos justamente lo contrario. Por ejemplo, usted ha visto un letrero que dice no tocar. Un museo le dice no tocar, por ejemplo. Y aunque no lo hagas, tienes un deseo imperoso de que quieres tocar eso. Y hay muchas personas que lo tocan. Y hay otras que incluso como acto de protesta le tiran pintura, pero es otro tema. A cuadros o destruyen obras eh, arquitectónicas. Y eso es una reacción universal que es inherente del ser humano, según todos los estudios que se han hecho. Y se observa desde la infancia. Porque desde niños, desde bebés, te dicen no hagas algo. Y como no hay a lo mejor puede ser el caso que no haya un régimen de consecuencia o una consecuencia muy fuerte, esto despierta una fascinación en el bebé. Cuando alguien te dice que no lo haga, tu cerebro dice, hazlo ya, hazlo ahora. ¿Y quién eres tú? Entonces, también hay un fenómeno que hemos mencionado mucho que es el sistema de recompensa. Hemos hablado de conductismo aquí, de condicionamiento operante, hemos hablado de diversos sistemas de recompensa y de cómo se comporta. Y en neurociencia, la prohibición, lo prohibido, activa los sistemas dopaminérgicos, los sistemas de dopamina que tienen que ver con el placer. El cerebro interpreta la prohibición como un reto que libera entonces adrenalina más dopamina. Cóctel peligroso. Y también está relacionado con la búsqueda de la novedad. Dentro de lo nuevo hay curiosidad, libera placer. Y nuestro cerebro está programado para descubrir, para entender de manera filosófica. Por eso siempre el ser humano busca el por qué, cómo, cuándo. Dar explicación filosóficamente hablando, científicamente. Y existen varios estudios en neuropsicología que han examinado, vamos a decir, la anticipación de romper las reglas o enfrentar consecuencias adversas. Porque, o sea, lo que quiero decir es que en diversos estudios han estudiado el placer que se genera al pensar, si yo hago eso, que rompo esa regla, eso me va a generar ciertas cosas que me va a hacer sentir. Versus las consecuencias que me puede llevar o que pueden generar hacer ese tipo de cosas. Se aumenta la frecuencia cardíaca, hay activación cerebral, se libera adrenalina, dopamina, áreas de la corteza prefrontal que tienen que ver con la conducta, se activan muchísimas. Entonces, hay un estudio en 2024 que entrenó como un modelo cerebral en el que predice con precisión la intensidad subjetiva de la excitación ansiosa durante la anticipación. O sea, eso mide qué tanto tú te excitas
ante la premeditación de hacer algo que puede ser prohibido. Este modelo se probó como en 9 muestras, totalizando una cantidad de casi 600 participantes, 572. Y reveló la activación cerebral en ciertas áreas del cerebro. Y que esto llevaba a que durante la anticipación de amenazas se correlacionaba con ciertas áreas del cerebro y elevaban ciertos procesos fisiológicos de excitación. Entonces también podemos ver que ciertas lesiones en la corteza prefrontal dan así, y cierta cantidad o ciertas respuestas fisiológicas han demostrado que durante la anticipación de recompensa y castigos sugiere que la región cerebral prefrontal participa importantemente, afectando la excitación fisiológica y la memoria también emocional. Podemos dar ejemplos súper cotidianos, como por ejemplo en la dieta. En la dieta, señor. Esto es lo más común. Cuando alguien te dice no comas dulces, principalmente con personas que tienen problemas de diabetes, por ejemplo, la mente solo piensa en dulce. Aunque tú puedas sustentar esa ansiedad con otro tipo de alimentos, lo primero que tú vas a pensar es en dulces. No en carbohidratos, en dulces. En dulces. Por eso yo a veces critico al personal de salud que de alguna manera u otra no quiere comprender que además de una condición de vida que tiene el paciente, también tiene unas condiciones que son propias de su psique, de su cerebro, como por ejemplo la necesidad imperiosa de llevar la contraria, la reactancia psicológica. Y tú lo que tienes que hacer es hacerle entender a esa persona cuáles son las consecuencias graves. Pero hay personas que se limitan. No, come, jódete. Es más, como quiera te vas a morir. Es más, yo he escuchado profesionales de la salud decir, total, eso es lo que me conviene a mí. Tú vas a llegar a donde mí. Lo que tenemos que hacer es entender a las personas cómo es que se comporta su cerebro, cómo es que se comporta su mente, por qué hace ese tipo de cosas y cuáles son las consecuencias. Y podrá tener un mejor dominio de sí. Y muchas veces predican de ser lo más empático con los pacientes, la humanización del servicio de salud, nada de eso. Otro ejemplo cotidiano. Películas que han sido censuradas han tenido mucho éxito. Canciones que han sido censuradas se han quedado en la cultura dominicana. Por ejemplo, yo me recuerdo una de las primeras canciones urbanas que fueron censuradas por juntas de vecinos y todo lo demás en la República Dominicana. Es una canción muy de la cultura de nosotros, se llama Bling Blon Bling Garapacho. Esa canción la prohibieron en todos los lados y esa ha sido una de las canciones en épocas no de redes digitales o no de redes sociales que más se ha pegado en la República Dominicana. A 4 esquinas. Yo le mencioné películas, por ejemplo, la película de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. En los años que salió, en 1971, en Reino Unido fue censurada o prohibida, retirada por casi 30 años. La policía reportó copias quemadas por fanáticos preocupados por la violencia que se podía presentar en ella. Kubrick retiró de manera voluntaria la circulación después de recibir amenazas, críticas.
por la violencia explícita que había en ella. Y vamos a decir, el comportamiento antisocial que había, incluso para los 70, era crudo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocasionó eso? La prohibición generó un efecto de que la película se volvió una creación de culto. Se considera un clásico social y cinematográficamente está allá arriba en la cúpula. La última tentación de Cristo de 1988 de Martin Scorsese fue prohibida en varios países. Eso generó protesta masiva por parte de diversos grupos de las iglesias, porque la representación humanizada que había de Cristo fue muy controversial y generó condena, especialmente en la iglesia católica, ustedes ya saben. Entonces, ¿qué generó eso? Una atracción masiva de la gente, aumentando el interés porque qué es lo que está pasando, y una asistencia numerosa al cine. Eso también pasó con una película. A ver si yo la encuentro. Película brasileña de Cristo. Vamos a ver. En vivo. ¿Cómo que se llama? La primera tentación de Cristo. Esa película le dieron durísimo, porque incluso se mostraba a Cristo como una burla. Había mucha comedia, había incluso temas de homosexualidad y demás. Y esa película en Netflix reventó números. 2020, 2021, por ahí. Después de su prohibición y de lo duro que le dieron. Eso también ocurrió con otra película llamada La Masacre de Texas. La prohibieron en varios países, mucha violencia, muy cruda, realista, mucho terror psicológico. Y entendían que era demasiado extrema para el público general, lo que la volvió una película de culto, hizo que las personas fueran más al cine, marcó un antes y un después. El género, vamos a decir, slasher, mucho corte. Así sucedió con el Caníbal del Holocausto, Fahrenheit 9/11. Fahrenheit 9/11 de Michael Moore fue retirada en ciertos cines del mundo, y una crítica abierta a la administración de George W. Bush y la guerra de Irak. La censura y la polémica hicieron como que aumentara la tensión mediática que había en ese entonces luego del tema del 9/11, convirtiéndola incluso en el documental más taquillero de la historia en su momento. Estamos hablando del 2004. Si tú, por ejemplo, también podemos poner que borran redes sociales, bloquean redes sociales, la gente corre a buscarla. Relaciones prohibidas, eso genera todavía mucho más morbo. Relaciones clandestinas, que se siente más intenso, hay mucho más adrenalina. Y yo te pregunto a ti, ¿qué es eso que tú querías más solo porque estaba prohibido? ¿Qué es esa cosa que a ti te decían, mira, no lo haga, no, por ahí no, que tú decías, no, por eso yo lo quiero, simplemente porque estaba prohibido? Vamos a mencionar también casos famosos e históricos. La fruta prohibida en la Biblia. Eva, lo más famoso del deseo prohibido. No por lo prohibido. La ley seca en los años 20 en Estados Unidos. Prohibieron el alcohol y se disparó el consumo clandestino. Menciona mucho Al Capone, las mafias y bares secretos. Bares hasta subterráneos.
E incluso muchas muertes por el tema de intoxicaciones alcohólicas, porque era tanta la demanda que incluso el alcohol no era muy destilado y era sumamente elevado el tema de los grados de alcohol o los procesos en los que se realizaba, e incluso no utilizaban a veces alcohol etílico y había muchos envenenamientos. Se da el caso también con libros prohibidos. Muchos textos censurados por gobierno a veces terminan siendo los más buscados. Por ejemplo, 1984 de George Orwell, en muchos países autoritarios ha sido prohibido o fue prohibido. Te ponen no entrar en un lugar abierto, entra. De hecho, hubo un momento que en YouTube era muy de moda el tema de entrar a lugares prohibidos y abandonados, que incluso te decían no entres. Y entraban. Había una serie de cantidades de youtubers que hacían eso, o hacen eso. En la adolescencia, el cerebro aún está en desarrollo, señores. La corteza prefrontal, que tiene que ver con nuestra conducta, cómo relacionarnos, no está bien desarrollada. Y está en búsqueda de la novedad. Es una manera, tú ya ves el mundo de una manera distinta. La libido está aumentada, te estás explorando. Hay un desafío de la autoridad como parte del crecimiento. Y, por ejemplo, en la adolescencia muchas personas escapan de casa, prueban el sexo, van a fiestas clandestinas. El tema de los cigarrillos, el alcohol le llama mucho la atención porque es prohibido. Porque los adultos lo prohíben, los adultos lo están haciendo, porque ellos no. Y los adolescentes, según estudios, tienden a sobrevalorar los beneficios inmediatos del riesgo y subestiman las consecuencias. Lo prohibido en la adolescencia no simplemente se convierte en algo atractivo, sino en un símbolo de libertad. Entonces, te hacen muchas preguntas. ¿Es realmente malo lo prohibido o es un mecanismo de control social? Ambas cosas. Si está prohibido para ciertas edades, depende. O si está prohibido para ciertas condiciones, porque probablemente te vaya a hacer daño. Quizás tú dirás, pero es mi cuerpo, es mi condición y yo puedo hacer lo que quiera. Pero si te lo permitimos a ti, pues tendríamos que permitírselo a miles o cientos de miles de personas, y eso podría traer un problema general o un gasto para la mayoría de personas que pagan impuestos. Y lamentablemente, cuando más se reprime algo, más es el deseo, más crece de hacerlo. Y lo que se debe hacer es como limitarlo o equilibrar límites sanos y dentro de lo que se puede hacer y lo más tentador que no se debe. Simplemente. Entonces, para finalizar, ustedes los médicos, o nosotros los médicos, tenemos que ser empáticos. Yo no me canso de decirlo, tenemos que ser humanos. Si un paciente tiene una condición, digamos de diabetes, no es apegado al tratamiento, el tratamiento incluye la dieta, siéntese unos minutos y trate de explicar. Si tú no encuentras cómo explicarlo, y si en su centro haya una persona que pueda ayudarle, o usted busque ayuda para saber cómo puede ayudar a ese paciente. No lo vea como un número más, como un cliente más. Eso es el caso de diabéticos. Pero personas, por ejemplo, que tienen situaciones quirúrgicas con heridas, que a veces no se curan como se deben, o no dejan de hacer ciertas cosas. Bien. Personas con hipertensión,
con cualquier condición de vida. Porque al final muchas enfermedades se vuelven una condición de vida. Y tú a lo mejor viviendo 40, 50 años de manera libertina y que te vengan a cohibir de muchas cosas que a ti te gustaban por una condición nueva agregada, no es fácil asimilar. Y eso debería de tener un aborde multidisciplinario. Pero estamos muy lejos de él. Quizá lo prohibido no es tan atractivo por lo que es, sino por lo que significa. Libertad, desafío, poder de elección, reactancia psicológica. ¿Y tú? ¿Qué fue lo último prohibido a lo que no te pudiste resistir? Ustedes saben, señores, en la República Dominicana, pese al paso de una tormenta, pese a muchos milímetros de agua, casas inundadas, calles inundadas, la gente salía a las calles como un acto de rebeldía. No es justificable, no estaba bien. Nosotros mismos vimos los videos, pero traté de explicarle aquí por qué la gente hace eso. Cuando también no hay un régimen de consecuencias que les haga pagar. Esto fue Mente Nauta.